El anime comienza mostrándonos a los estudiantes de una clase, hablando sobre un concurso de belleza de colegialas, a lo que vemos que los varones de la clase comienzan a elegir a quién van a apoyar en ese concurso. Y mientras tanto, conocemos a Natsuki, una de las bellas alumnas de la clase, que justamente va a participar en este concurso de belleza. Y se puede ver que bueno, sus amigas la están apoyando, a lo que no mucho después un estudiante de la clase entra a la habitación. Y en eso podemos notar que aquel chico tiene una cara bastante aterradora y su nombre es Takuma. Igualmente, antes de seguir con el video, quería presentarle nuevamente, porque sí, vale la pena que lo haga, al mejor navegador de todos. Obviamente estoy hablando del más gaming de todos, sí, Opera GX. Como les mostré en un anterior video algunas de sus funcionalidades, hoy quería mostrarles algunas más. Por ejemplo, anteriormente les mostré que podían poner un fondo de pantalla bien otaku. Bueno, en realidad ahora tenemos muchísima más variedad, como este de Ataque a los Titanes o mismo este de Spy Family. Cabe aclarar que muchos de estos fueron creados por la comunidad de GX, así que ya saben, ustedes mismos pueden crear sus fondos animados favoritos. Otra de sus funcionalidades de las ya conocidas es que podemos seguir mirando nuestro anime favorito, mientras estemos estudiando o haciendo otra cosa. Solamente con tocar este botón, nuestro video se separa del navegador en una pantalla ajustable a nuestra comodidad. Sí, bien sencillo. Otra cosita más que también trae Opera GX es que ahora podemos conectar nuestras redes sociales desde la barra lateral, sea Instagram, Twitter, etc. Así mientras naveguemos podemos tener nuestras redes sociales a mano para chusmear a toda hora. Y por último también quería presentarles Corner GX, lugar donde podemos conseguir juegos gratis, las mejores ofertas y también encontrar noticias sobre juegos. Sí, todo en un solo lugar. Y cabe aclarar que también es aplicable para nuestro teléfono celular. Así que ya comentándote todo esto, no sé qué estás esperando para descargarte Opera GX. En la descripción y en un comentario fijado voy a dejarte el link de descarga para que vayas corriendo a bajarlo. Así que sin más que decir, muchas gracias Opera GX por patrocinar este video. Por otro lado, vemos que un miembro del consejo estudiantil está preocupado de que Takuma cause problemas en el festival escolar, a lo que la presidenta del consejo estudiantil, de nombre Itsuyo, le pide que se calmara, porque estaba segura de que Takuma no haría nada malo. Pero por otro lado nos enteramos que Takuma no tiene amigos y en sí le gusta estar solo. Y mientras vemos que leía un libro, el prota piensa en su pasado. Es ahí que nuestro protagonista nos cuenta que antes él quería ser amigo de otras personas, pero bueno, en definitiva todos le tenían miedo, por lo que nadie quería acercarse a él. Así que desde entonces Takuma se ha encerrado en sí mismo y tiene fobia a encontrarse con otras personas, por lo que ya más tarde y de camino a casa, Takuma mira un programa de televisión en el parque y ve a Mutsumi, una estudiante de su clase que en sí es una valquiria, la cual ha sido invitada a un show. Pero bueno, tras esto, vemos que el prota continúa sentado en el jardín para leerse un libro, aunque lamentablemente todos los que pasan por el parque piensan que es una mala persona, debido a su cara de demonio. Por lo que poco después, el prota continúa su viaje de regreso a casa, y se pone a pensar que en el pasado su casa era un lugar muy tranquilo y pacífico porque vivía solo. Sin embargo, esto ha cambiado todo, porque ahora su casa es el hogar de 9 hermosas chicas o valquirias, y ahora nuestro prota no puede concentrarse en estudiar, debido al alboroto que hay en su casa. Y lo que más le sorprende es que todas las chicas del lugar no tienen miedo de su cara, y aunque había tratado de hacer que todas las chicas salieran en su casa porque quería concentrarse en los exámenes del próximo año, termina fallando en eso. Así que vemos que cuando Takuma camina por los pasillos de su casa, Natsuki le pasa la mano y se asusta al verlo, por lo que viendo su comportamiento, otra de las chicas quienes futaba piensa que a Takuma le gusta Natsuki, por lo que entonces ella trata de juntarlos. Así que cuando Natsuki está solo con Takuma para estudiar juntos, ella le pregunta si a él no le gusta estudiar con ella. E inocentemente nuestro prota dice que prefiere estudiar solo, y obviamente con esta respuesta termina decepcionando a Natsuki y le dice que empieza a estudiar. Y mientras tanto, en otra habitación, las chicas comienzan a hablar de Takuma, a quien bueno, no parecía importarle la presencia de ellas, y solo se centran en estudiar. Es entonces que Itsuyo dice que Odin, quien es su padre, permitió que las valquirias vivieran en esa casa, porque Takuma es una persona muy especial. Así que vimos que mientras Takuma estudiaba con Natsuki, no podía concentrarse, porque bueno, ella estaba en el lugar, y repentinamente su borrador se cae debajo de la mesa cerca de ella. Es por eso que se arrastra por abajo para poder agarrarlo. Sin embargo, Natsuki, estresada por sus bajas calificaciones, se molesta cuando va a Takuma gateando bajo sus pies, así que ella termina golpeándolo para que estudie más. Pero bueno, por su lado el prota, quien no tenía malas intenciones hacia ella, le dice que su madre le pidió que fuera bueno, y por eso nunca haría nada malo. Pero bueno, repentinamente Futaba aparece y le dice a los dos que vayan a comprar papel higiénico al supermercado, por lo que luego le pide a Takuma que tomara la mano de Natsuki. Así que mientras estaban en el camino, ambos escucharon un anuncio por el altavoz que le decía a todos que no salieran de noche. Y efectivamente es por algo, porque repentinamente aparece un monstruo y ataca a todos los ciudadanos. Seguidamente de esto, el prota protege a Natsuki, de un demonio que en definitiva es de clase alta, que bueno, ha venido al mundo humano. Seguidamente de esto, el prota protege a Natsuki de un demonio de clase alta. Y en eso vemos que ambos luchan contra el demonio,
por lo que luego Takuma dice que no puede ganar la pelea, pero tranca palanca, porque Natsuki le dice que se esconda y que ella va a pelear por él. Así que repentinamente Natsuki es atacada, pero por fortuna Takuma, siendo un capo, la protege rápidamente, aunque bueno, terminaron apuñalándolo por la espalda con un vidrio. Seguidamente de aquello nos enteramos que la propia Natsuki es una valquiria de Asgard, así que luego ella termina besando al prota, y con eso recarga sus energías y se vuelve más fuerte, y en definitiva termina derrotando al monstruo. Bueno, resulta que las valquirias se hacen más fuertes mientras están enamoradas, por lo que tras esto el protagonista recuerda a Odin, quien en sí le había confiado a todas sus hijas, y le pidió a Takuma que hiciera que sus 9 hijas se enamoraran de él, para que obviamente todas se hicieran mucho más fuertes. Y ya cambiando de escena y al día siguiente, Natsuki y las otras valquirias van junto a la escuela, y cuando caminaban vemos que otros estudiantes las quedan admirando, y en eso vemos que Takuma no estaba muy lejos de ellas, pero bueno, optó por caminar solo, y se lo veía bastante serio y aterrador, porque bueno, estaba pensando en los resultados de su examen. Y cambiando de escena, en la sala del consejo estudiantil, Itsuyo le pide a sus miembros que hicieran su tarea, y en eso un chico llamado Matsumura elogia su inteligencia, agregando de que esa es su primera campaña, a lo que bueno, por su lado Itsuyo agradece a Matsumura y a todos los colegas que siempre la apoyan. Bueno, en definitiva resulta que Itsuya es elogiada porque obtuvo el rango más alto en toda la escuela. Por otro lado, vemos que Natsuki se está quejando con Mutsumi, porque Itsuyo obtuvo el primer lugar. Entonces cuando ellas miraron sus calificaciones, se dan cuenta de que Mutsumi ocupaba el puesto número 30, mientras que Natsuki estaba en el rango aún más bajo. Pero volviendo con nuestro prota, mientras estaba en el techo de la escuela, se lo veía bastante solo y triste, porque bueno, estaba en el último rango. Así que cuando Natsuki y Mutsumi le preguntaron la razón, el prota explica que no puede concentrarse en estudiar durante el examen, porque bueno, hay mucha gente en su casa, así que durante el examen le cuesta escribir las respuestas debido a la fobia que le tiene la gente. Entonces vemos que poco después, Itsuya convoca a Takuma a un salón de clase vacío. Y bueno, resulta que ella quería aumentar su nivel de poder. Sin embargo, cuando Takuma llega al lugar, estaba tan nervioso y asustado que todas sus técnicas de acercamiento terminaron fallando. Por lo que nuestro prota asustado finalmente salió corriendo del salón de clases. Y por otro lado, después de enterarse de aquel incidente, Natsuki, que estaba con Itsuyo, inmediatamente se burlaron de ella, a lo que Itsuyo se molestó y salió de la habitación y fue al campo a hacer ejercicio. Pero en ese momento ella se sorprende al ver a un demonio, porque bueno, según la predicción de Odin, ese monstruo todavía no debía aparecer. Así que tras esto las valquirias se terminan reuniendo y deciden organizar un plan para enfrentarse al demonio, por lo que Natsuki besa al prota y se transforma en una valquiria para luchar. En eso vemos que Mutsumi también quería ayudar, pero bueno, se dio por vencida porque su nivel de poder todavía no era muy bueno. Pero en eso vemos que Itsuyo termina secuestrando a Takuma, mientras que Natsuki intenta luchar contra el demonio. En sí, el plan es simple, Itsuyo debe convertirse en una valquiria con la ayuda del prota. Así que poco después, en un aula vacía, ella trata de seducir a nuestro prota, pero bueno, termina fallando. Y obviamente esto la dejó re entristecida, porque siempre había querido recibir el cariño de su padre. Pero igualmente al ver esto, nuestro prota le acaricia la cabeza, haciéndola sentir un poquito mejor. Así que luego de eso, ella le termina dando un beso en la mejilla, y de esta forma el sistema de las valquirias se termina activando. Y vemos que Suyo se transforma y se convierte en una super valquiria. Pero volviendo con Natsuki, la vemos que parecía bastante abrumada por los ataques del demonio, hasta que bueno, aparece Suyo y de esta forma las dos valquirias unen su fuerza. Y en definitiva, logran vencer al demonio. Pero por otro lado, Matsumura y sus amigos estaban buscando a Suyo, hasta que bueno, finalmente la encontraron y se dan cuenta de que estaba con Takuma. Por lo que momentos después, cuando Takuma y Natsuki están a solas, ella le dice que está feliz de ver que Takuma y Suyo se llevan muy bien, porque eso significa que el protagonista ha empezado a superar su fobia de las personas. Y en definitiva, eso podría hacer que saque mejores calificaciones durante los exámenes. Y cuando ella se da cuenta de todo lo que dijo, se termina sonrojando. Y cambiando de escena, y por otro lado, vemos un hombre de cabello rubio, que es el sirviente de los dioses malvados. Y en eso nos enteramos que aquel sujeto sabe que nuestro prota es el amante de las valquirias, y en definitiva tiene la intención de atacarlo cuando llegue el momento. Y bueno, ya cambiando de escena y al otro día, vemos que el protagonista tiene una cita con Mutsumi, por lo que los dos van a un café. Seguidamente la chica dice que está muy emocionada y planea acercarse a nuestro prota. Pero en eso, los dos se dan cuenta que un compañero de clases está cerca de ellos y logran escuchar que está fanfarroneando sobre Mutsumi. De repente el tema de conversación cambia, cuando Yamada le dice a sus amigos que Takuma es un asesino y que sus padres son miembros del sindicato del crimen. Obviamente al escuchar eso, el prota explica que sus padres eran empleados ordinarios de oficina. Así que un par de minutos después, Yamada se da cuenta de que el prota está justo detrás de él, por lo que al final se termina asustando y salta por la ventana. Y debido a esto, todos en el café se sorprenden al ver el incidente y acusaron a nuestro prota de echar a Yamada. Pero en eso, Mutsumi se siente mal por Takuma, ya que siempre lo miran de mala manera. Es entonces que nuestro protagonista le dice que no se termine preocupando, ya que en definitiva está acostumbrado a que le pase todo eso. Entonces al oír esto, Mutsumi se pone como objetivo que nuestro prota se termine divirtiendo, a lo que ya poco después ambos van a una librería, porque Takuma dijo que quería comprar los libros para un examen, agregando de que esperaba poder aprobar, ya que bueno, quiere compensar la mala nota que tuvo en la prueba pasada. Por eso, al escuchar lo anterior, Mutsumi se asombra por el sueño de nuestro prota y le cuenta que cuando ella era pequeña
ella e Itsuyo eran protegidas por Natsuki, incluso cuando fueron atacadas por un demonio, a lo que luego también termina explicando que se convirtió en una celebridad, porque una de ellas debía hacerlo, y bueno, ese rol le tocó a ella. Sin embargo, ella comenta que ser una celebridad le sirvió para volverse más fuerte, agregando de que quiere ser aún más fuerte para ayudar a sus hermanas y convertirse en una gran valquiria. Pero bueno, en medio de todo esto, Takuma recuerda a su difunta madre, la cual en sus últimos días estaba muy enferma, y debido a ese recuerdo, el protagonista obviamente se pone re triste, así que luego le dice a Mutsumi que irá a pagar el libro, para después ir a otro local para comer algo. Pero bueno, después de eso, Garm aparece y dice que quiere acabar con la vida de Mutsumi y Takuma, pero debido a que quiere disfrutar un poco más del mundo humano, decide irse por el momento. Sí, típico de villano. Pero igualmente no todo termina ahí, porque repentinamente un monstruo de bajo nivel aparece y anuncia que Mutsumi estaba en ese lugar. Al escuchar eso, todos de inmediato se pusieron a buscar a la chica para pedirle un autógrafo. Así que al ver aquella avalancha de gente, el prota se lleva a Mutsumi a otro lugar y bueno, se terminan escondiendo en una bóveda. Por lo que mientras estaban en ese lugar, comienzan a pensar de cómo salir de esa situación, ya que afuera hay cientos de personas que quieren ver a la chica, y por su lado el prota a su vez no quiere encontrarse con tanta gente, porque en sí le va a dar un ataque al corazón. Es entonces que los dos chicos deciden acelerar el sistema de las valquirias y comienzan a ser un poquito más cariñosos el uno con el otro. De esta forma Mutsumi logra convertirse en una valquiria y usa sus poderes para escapar del lugar. Tras esto los dos personajes flotan por el aire, gracias a los poderes de la chica. Es entonces que los dos disfrutan de la hermosa puesta de sol, y en medio de esto el prota recuerda los momentos felices con su madre. Pero ya cambiando de escena, poco después, vemos que Takuma regresa agotado luego de un examen, y cuando llega dice que tuvo que regresar porque el lugar del examen estaba lleno de gente y en sí no podía responder a ninguna pregunta. Y seguido de eso, vemos que una de las valquirias, llamada Misa, invita a Takuma para jugar con todas, por lo que nuestro prota se ve obligado a jugar. Así que luego, cuando ellas se estaban cambiando, Takuma entra accidentalmente a la habitación y las ve a todas. Es por eso que Itsuyo le recuerda que primero tocara la puerta. Así que bueno, después de que todas las valquirias se terminen cambiando, el juego inicia. Es entonces que nos explican que Futaba actuará como la ladrona de ropa interior, mientras que las demás deben luchar contra ella para que sus pertenencias no sean robadas. Seguidamente vemos que las valquirias se escondieron en sus respectivos lugares. Por su parte, Takuma e Itsuyo se ocultan juntos, a lo que ella le pide que la acaricie. Pero bueno, poco después Futaba llega destruyendo todas las paredes de la habitación, por lo que las valquirias trabajan juntas para defenderse, mientras que nuestro prota opta por salir de la habitación. Y luego vemos que Natsuki pierde contra Futaba y fue arrojada cerca de Takuma, y es por eso que Futaba cambia su objetivo y se dirige a nuestro protagonista, por lo que Takuma tiene miedo, porque piensa que también va a ser atacado. Pero bueno, resulta que ella le da un amuleto para que pudiera pasar la prueba, así que luego explica que el juego se hizo deliberadamente para animarlo, porque bueno, ella lo veían bastante triste y había trabajado muy duro por sus exámenes. Así que por su parte Natsuki le agradece a nuestro prota por permitir que todas las valquirias se queden en aquel lugar. A lo que ya por la noche se ve que las valquirias se tomaron un bañito y discutiendo sobre el amuleto que le dieron a nuestro prota. Y en otra habitación, Takuma mira su talismán y recuerda que había pasado mucho tiempo desde que había recibido un regalo de alguien, por lo que ya al día siguiente, nuestro prota y las chicas se reúnen. Y podemos notar que las valquirias estaban muy ansiosas por mejorar todas sus habilidades. Así que después de la escuela, Natsuki intenta llamar la atención del prota. Pero bueno, desafortunadamente Takuma estaba ocupando leyendo los libros, por lo que no mucho después, los compañeros de clase de Natsuki le piden que usara un uniforme de sirvienta. Y en eso vemos que aparece Garm, quien se hace pasar por un estudiante de la escuela, y en definitiva termina elogiando su belleza, lo que obviamente la hizo sonrojarse. Y seguido de eso, vemos que Garm le dice a la chica que debe prepararse para el festival, porque en sí quiere evaluarla. Así que tras esto, ella y nuestro prota se ponen a practicar como si fuera una simulación de un restaurante. Pero por otro lado, vemos que Garm usa sus poderes para convocar a unos demonios, y como Natsuki estaba en su forma humana, no puede defenderse, pero el prota sí, ya que al final termina solucionando todo. Y en medio de eso, Garm se da cuenta de que las valquirias en su forma humana son indefensas. Pero ya poco después, vemos que el protagonista es visto en una cita con una valquiria llamada Yakumo, quien vestía un uniforme de escuela secundaria, y los dos fueron al café de la escuela. Y luego Natsuki les dio una bebida, y seguidamente de esto Yakumo le pidió a nuestro prota que le bebiera de sus dedos. Así que poco tiempo después llegan las otras valquirias y terminan hablando sobre el baile del festival. Y en otro lugar, Takuma, Misa y Kurie ingresan al área de la casa embrujada. En eso se ve que Misa caminaba al frente, mientras sostenía las manos del asustado Takuma y Kurie, a lo que los otros estudiantes que servían como fantasmas estaban celosos de que Takuma estaba siempre rodeado de chicas hermosas. Por eso uno de los estudiantes planea lanzarle una anguila a Takuma, pero bueno, la anguila se metió en la ropa de Misa, a lo que ella entra en pánico y le pide a nuestro prota que tomara la anguila y se la sacara. Así que cuando el prota arroja al animal al estanque, se encuentra con Garm, a lo que luego de intercambiar un par de palabras con nuestro prota, él comienza a llevar a cabo su malvado plan. Hace que todos los demonios poseyeran a los estudiantes de la escuela. Es en eso que vemos que las valquirias entran en pánico por la presencia de tantos demonios. Y en esto Garm ya estaba convertido en una figura aterradora y termina lastimando a nuestro prota.
Así que después Misa divide la tarea a las valquirias para romper la barrera para que el prota las ayude a transformarse. En sí, poco tiempo después de que las valquirias comenzaran a atacar a los demonios, Ichika acude a la ayuda de las valquirias y le dice a nuestro prota que podría haber sido secuestrado. Y en eso vemos que Garm está vigilando a las chicas, las cuales están abrumadas por todos los demonios, y en definitiva termina torturando a nuestro prota. Pero igualmente un par de segundos después, el prota comienza a recordar las palabras de Natsuki, por lo que al final vuelve en sí y trata de atacar al villano. Sin embargo, Garm inmediatamente bloquea su ataque y termina golpeándolo. Pero bueno, por suerte Futaba aparece para salvar a nuestro prota, a lo que poco después Futaba se prepara para atacar, pero este amenaza con cortarle el cuello a nuestro prota. Sin embargo, ella usa sus poderes para liberarlo y luego le pide que se fuera y encontrara a Natsuki. Pero repentinamente el parásito dentro de nuestro prota sale del interior de su estómago. Es entonces que descubrimos que el villano le implantó un bichito al prota, así que luego vemos que el cuerpo de él se corta por la mitad, pero en definitiva se recupera al instante, ya que tiene un poder especial que Odin le había dado. Así que al final Takuma termina reuniéndose con Natsuki y ambos se preparan para realizar el ritual para aumentar los poderes de ella, a lo que ese ritual consiste en estar abrazados sin ropa, por lo que luego Natsuki consigue nuevos poderes y se une a la batalla con el demonio que Garm invocó, a lo que luego de un breve enfrentamiento, ella y el resto de las valquirias consiguen vencer al demonio, con la ayuda de nuestro prota. Así que cuando la batalla termina, vemos que el malo maloso es reprendido por un niño, y en eso nos enteramos que ese niño es miembro de un grupo de dioses malvados, y tiene un alto rango en dicho grupo. Pero bueno, ya las cosas más tranquilas, unos días después, vemos que las valquirias querían jugar un juego de médico y pacientes en la casa de prota, por lo que obviamente el prota va a ser el doctor, así que comienza a examinar a todas las chicas, por lo que al abrir su consultorio, las valquirias entraron a la habitación una por una. Sin embargo, ellas terminan huyendo asustadas ante el examen, por lo que luego Kuri se convierte en la última paciente, y trata de ayudar a Takuma brindándole unas cuantas herramientas. Pero bueno, aquel objeto era de Asgard, porque no pudo contenerla e inmediatamente explotó a la mierda. Y obviamente nuestro prota quedó hecho pelota. Así que después de que Takuma se recuperara, Itsuyo quería hacer algo para complacer a nuestro prota. Pero bueno, terminó asustándolo, porque parecía bastante insistente. Así que poco después, ella le pregunta a Misa cómo tener citas, ya que Misa era conocida en Asgard como una experta en el amor. Y en eso Misa dice que siente que nunca ha estado enamorada, por lo que no sabe nada sobre las citas, ya que cuando estaba en Asgard, invertía todo su tiempo en los entrenamientos. En eso le pide a Itsuyo que pensara por su cuenta, a lo que bueno, ella responde que quiere mejorar sus habilidades para hacer de ayuda en las próximas batallas. Entonces al escuchar lo anterior, Misa acepta aconsejarla y trata de enseñarle, por lo que inicia el sistema de citas de las valquirias. Así que se reúnen con Takuma para doblar la ropa, y la misión es sencilla. Ambos deben pasar una hora en el cuarto, ya que si Misa logra cumplir esa meta, se hará más fuerte. Y también en eso vemos que Itsuyo está observando todo para aprender de Misa. Por su lado Takuma vemos que está muy nervioso y planea salir, pero Misa lo bloquea. Es por eso que él continúa con su tarea de doblar la ropa, a lo que poco después Misa comenzó a ponerse nerviosa por la situación y empezó a esperar a que la hora pase pronto. Y en eso vemos que ocurren cosas inesperadas que hacen que la chica se ponga bastante nerviosa, a lo que luego ella se da cuenta de que el prota terminó de doblar la ropa. Y en eso el protagonista comenta que cuando era niño él doblaba su ropa, ya que su madre estaba enferma. Y en medio de la charla la hora termina y Misa logra cumplir la misión y mejorar sus poderes, por lo que ya al día siguiente las valquirias se están preparando para el próximo ataque de Akuma, y Futaba le pide a Natsuki que se transforme en una valquiria. Seguidamente Natsuki se acerca a Takuma y termina besándolo. Igual lamentablemente no pudo activar sus poderes. Es entonces que nos cuentan que el AP de Natsuki ha estado vacío desde la pelea en el festival, por lo que en definitiva ella no puede pelear, a lo que poco después Futaba muestra el nivel de las valquirias y se puede ver que las dos valquirias más poderosas después de Natsuki son Yakumo y Mutsumi, por lo que el grupo decide que el prota las ayuda a mejorar sus poderes, y con eso en mente Takuma y Yakumo tienen una cita en el parque, en donde deben tomarse de la mano durante una hora. Bueno, desafortunadamente detrás de ellos, Yamada grita después de ver a Mutsumi, por lo que Takuma se sorprende y quita la mano de Yakumo y la misión termina fallando. A lo que luego de eso, Yakumo se queja de que por qué Odin eligió a Takuma para ser el amante de las valquirias, si Takuma es recontra débil. Pero bueno, en definitiva el prota después se termina reuniendo con Mutsumi para tener una cita con ella. En eso vemos que el sistema de las valquirias le pide al prota que le tome fotos a Mutsumi, por lo que el prota termina haciéndolo. Y en medio de esto aparece un demonio para atacarlos, por lo que el protagonista y las dos chicas van al campo de batalla y se ponen a pelear. Pero bueno, lamentablemente el monstruo es más resistente de los que esperaban, por lo que la energía AP de las chicas termina agotándose. Seguidamente el prota recuerda una charla que tuvo con Futaba, por lo que se motiva y usa los poderes que Odin le había dado, y de esa forma invoca un libro, y con eso consigue darle energía a las dos valquirias, y ya recuperadas, ellas mismas derrotan al demonio. Por lo que luego del combate vemos que el niño de antes está observando todos desde la cima de un edificio, y se da cuenta que la situación se complicó, por lo que ahora debe llamar a una guerrera muy poderosa para que le ayude a derrotar a las valquirias y al prota. Por lo que poco después vemos que Itsuyo se convierte en la víctima de un incidente en el tren, a lo que Takuma interpreta al hombre que salva. Y cuando la misión comienza, Natsuki y Itsuyo se ponen a interpretar sus roles, y en medio de eso vemos que el protagonista
está esperando a que el tren llegue para salvar el suyo, pero los policías terminan arrestándolo. Sin embargo, al final terminan soltándolo y el prota entra al vagón y salva el suyo. Y bueno, de esta forma la misión del sistema de Valquirias es completada. Y mientras tanto, Taka, el niño que vimos antes, afirma ser el hermano menor de Garm. Y en eso vemos que toda la gente del barrio lo quiere porque, bueno, es un chiquito adorable. Así que cuando Taka regresa a casa, es recibido por Garm, quien se encuentra en su forma original. Y en eso Taka tenía que preparar una bienvenida para la princesa Skull, que, bueno, vendría a su casa. Así que poco después, las invitadas llegan. Y en eso se ponen a discutir un plan para vencer a las Valquirias. Por lo que poco después, Ichika fue a casa con Natsuki y Takuma. Entonces cuando llega, estaba muy enojada con Takuma, quien no podía cuidar a las Valquirias correctamente. Pero igualmente luego aparece Futaba y les dicen que hagan la misión del sistema de las Valquirias. En eso vemos que la misión consiste en flotar el cuerpo mientras se bañan. Sí, bastante desubicado. Por lo que poco después, Takuma y Chika entran al baño y se puede notar que Takuma le tiene miedo a la chica, quien todavía lo sigue regañando. Y en medio de eso, ella dice que Takuma no puede invocar el libro porque no se enamoró de las Valquirias. Y mientras tanto, Kuri le pregunta a Misa sobre la fuerza de Ichika, a lo que Misa explica que Ichika tiene poder más fuerte y puede defenderse de los dioses. Sin embargo, ella tiene una habilidad en su piel, la cual es muy sensible a la fricción. Y bueno, no mucho después, vemos que la misión de Takuma e Ichika se completó con éxito, por lo que Ichika ahora es mucho más poderosa. Y bueno, a todo esto, la princesa Skull y el resto de los villanos deciden que la manera más fácil de vencer a las Valquirias es acabando con nuestro protagonista. Por lo que esa misma noche, Garm, Skull y Roska fueron a la casa de Prota. Sin embargo, fueron bloqueados por Ichika. Y al ver eso, Skull se ríe, porque bueno, Ichika quería pelear solo contra ellos. Y en eso, Ichika se da cuenta que Garm está con ellos, por lo que no duda en atacar. Seguidamente de ello, ella logra secuestrar a Rosva y le dice a Skull que regrese a casa, o de lo contrario, ella perderá la vida. Pero bueno, en eso vemos que Taka está monitoreando sus movimientos a través de un telescopio, a lo que luego de repente aparece Yamada, así que Ichika lo ataca porque cree que Yamada es un enemigo. Por eso al ver esa abertura, la princesa Skull convoca a muchos demonios, por lo que poco después Takuma y Suyo intentan ayudar a Ichika, pero en definitiva la pelea se detuvo cuando Skull decidió retirarse porque uno de sus miembros resultó herido, a lo que luego de aquello Ichika habla sobre el incidente que acaba de ocurrir. Es entonces que Futaba explica que Skull es una semidiosa de Asgard, la cual ha venido a atacarlos, ya que bueno, ellas son valquirias y por lo tanto son hija de los dioses principales. Y bueno, resulta que los semidioses y dioses oscuros no se llevan muy bien con los dioses principales, a lo que luego de aquella explicación, Ichika decide aumentar su fuerza, usando el sistema de las valquirias, como siempre. Sin embargo, debido a que ella no podía ver a Takuma como una pareja, la misión de aumentar su poder termina fallando muchas veces, por lo que luego de eso, ella compra una revista de hombres para adultos, así Takuma la use como referencia. Pero bueno, en eso Natsuki, que también estaba ahí, vio como Takuma también había comprado algo en el mercado, así que le preguntó por eso al respecto. Sin embargo, él respondió que había comprado un libro y se fue rápidamente a su habitación, por lo que ya por la noche vemos que las valquirias siguen discutiendo el asunto de la semidiosa Skull, y por su parte Natsuki bebe un líquido que Kuri creó, y debido a eso quedó bastante borracha. Seguidamente Natsuki se abalanza sobre Prota, y luego cuando los dos están en la habitación, ella regresa en sí y descubre que el protagonista compra una revista de citas, ya que bueno, estaba preocupado en no poder ser ayuda para Ichika. Igualmente, poco después, vemos que Futaba lucha contra varios demonios, a lo que ella lucha con el objetivo de proteger a las valquirias, cuya residencia ahora está rodeada por un muro mágico para bloquear a todos los enemigos. Y en un flashback antes de la pelea, Ichika le dice a Futaba y Misa que no pueden ganar contra la princesa Skull, y por eso le da la idea de matar a Rosva, para que Skull no pueda usar la totalidad de sus poderes. Sin embargo, Ichika está preocupada de que Takuma no sea capaz de seguir el plan, porque bueno, aún no domina bien sus poderes. Así que en medio de la conversación, el prota aparece y dice que quiere ayudar como pueda. Es entonces que Futaba dice que ambos deben hacer el ritual para mejorar sus poderes. Es entonces que los dos van al baño y bueno, hacen el ritual. Pero revisando al presente, vemos que Futaba usa sus nuevas habilidades para proteger a todas las valquirias. Así que durante la pelea entre Futaba y los demonios, la princesa Skull subestima la fuerza de los personajes, especialmente la de nuestro prota, ya que bueno, lo ve bastante débil, lo que lo lleva a preguntarse por qué Takuma es el guardián de las valquirias. Y en eso Ichika y Takuma tratan de poner en marcha el plan para vencer a Rosva, y en medio de eso, Ichika revela que el poder de las valquirias nace del éter, así que mientras mayor éter, más poder tendrá una valquiria, por lo que Ichika menciona que Futaba no es muy fuerte, pero que es una increíble guardiana, porque lo da todo para proteger a sus hermanas, por lo que a pesar de su debilidad, nunca han podido derribar su defensa. Y por otro lado, Ichika y Takuma lograron ponerse detrás de Skull, y pusieron en marcha la misión para vencer a la villana. Sin embargo, pronto descubren que Rosva es un demonio, por lo que tiene más poder del que podían imaginar. Es entonces que ella ataca a Ichika, pero bueno, por suerte el prota la salva y la lleva a un lugar seguro para esconderse. Pero en eso, Ichika le dice al prota que se vaya y la deje en el lugar, porque si él muere, sus hermanas estarán en peligro. Sin embargo, el prota no le hace caso, y dice que si la deja morir, el resto de las valquirias se van a poner muy tristes, y obviamente eso no quiere él. Es entonces que Ichika se conmueve, y seguido de esto, ambos hacen el ritual para mejorar sus poderes, y esta vez sí surge efecto, porque ella acepta a Takuma como su guardián. Así que luego de esto vemos que tanto Ichika como Takuma se transforman en guerreros místicos, lo que obviamente deja sorprendido a todos,
todos, porque el protagonista por fin pudo activar los poderes del libro que Odín le había dado. Entonces, en medio de la batalla, vemos que una valquiria llamada Shino aparece y usa sus poderes para ayudar a Futaba y hacer que la barrera protectora pudiera mantenerse. Y por su parte, Natsuki se apresura para ir al campo de batalla, así obviamente ayudar al prota a pelear, por lo que luego de eso vemos que Natsuki consigue sus poderes y se une al enfrentamiento contra Skull y Rosva. Y notando que la cosa se está poniendo repeluda, Skull y Rosva unen sus fuerzas para invocar a un ser muy poderoso. Sin embargo, eso no es suficiente, y las villanas son derrotadas. Y es entonces que vemos que Garm hiere de gravedad a Misa y envía su alma al inframundo. Por su parte, Skull y Rosva deciden huir, pero no sin antes avisarle a Taka y a Garm que deben retirarse porque la misión terminó fallando. Así que luego de esto, en la casa de nuestro protagonista, vemos que las valquirias se reúnen, y en eso el prota usa sus poderes para curar a Misa, pero se da cuenta de que la chica perdió su alma. Entonces, con lo anterior en mente, el prota viaja al inframundo, usando los poderes del libro, y como obviamente es tan capo, logra devolverle el alma a Misa. Así que de esta forma la chica regresa a la normalidad, y poco después, Shino aparece y dice que comenzará a vivir en la casa de Takuma. Es ahí que Ichika explica que debido a todo lo que ocurrió anteriormente, deben tener más refuerzos para solventar otro ataque. Entonces cuando Prota conoce a Shino, siente que la vio antes en otro lugar, pero bueno, no sabe exactamente dónde. Por lo que un par de días después, el Prota observa los resultados de los exámenes y se da cuenta que está en el puesto número 1. A los que el prota dice que eso es un error, pero las valquirias le dicen que eso es fruto de su esfuerzo, ya que se pasaba la noche entera estudiando durante días y días. Y es ahí que el prota se da cuenta que cumplió la promesa que le hizo a su difunta madre, de ser el mejor estudiante. Así que luego de la escuela, el prota regresa a su casa y les dice a todas las valquirias que en definitiva las quiere proteger. Y de esta manera termina el resumen de Ball for Love. Así que ya saben, si les gustó el resumen, comenten valquirias en los comentarios, así los leo. Espero que les haya gustado y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.